Listo, chicos, nuevamente, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a tocar un tema súper importante, el cual es liquidez. Hoy tenemos la parte 2 de la clase de liquidez. Si bien recuerdan, en la clase anterior hablamos de los tipos de liquidez. Vimos el primer tipo, fue el tipo de altos y bajos. Déjenme elimino esto. La liquidez de los altos y los bajos. Y a su vez, teníamos dos más, que era los equal highs y la trend line. ¿Listo? Hoy vamos a ver específicamente la trend line, la liquidez que se forma en la trend line. Pero entonces, ¿cómo se forma esa liquidez? Les voy a mostrar en un momento y ya les explico. Voy a hacer dibujitos. Bueno, la liquidez de trend line, ¿cómo se identifica? ¿Cómo la podemos identificar? Trend line. Lo primero es que este tipo de liquidez les va a ayudar muchísimo para ustedes no ser la liquidez. ¿Cómo se identifica, chicos? Se identifica de esta manera. Ustedes saben que en el tema de order flow, en el tema de estructura, hay un tema llamado order flow. Ustedes saben que el tema llamado order flow es impulso, retroceso y se crea un fractal, ¿cierto? Luego nuevamente un impulso, un retroceso y se va haciendo eficiente el precio, ¿cierto? Como que va reaccionando en el punto de order flow y nuevamente se crea otro fractal y así. Que se va formando prácticamente una escalera. ¿Han visto ese tema? Bueno, para los que no han visto, les recomiendo que vayan a ver ese tema porque es muy importante, el tema de orden. Pero hay algo muy importante, chicos, a tener en cuenta en este tema, y es que a la vez que se está respetando ese order flow o ese flujo de órdenes, también se está creando liquidez. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que liquidez hay por encima de cada alto y por debajo de cada bajo. Entonces, entre más toque el precio, entre más respete, más órdenes o más dinero se va acumulando. Para el precio va a querer ir a tomar. ¿Listo? ¿Por qué se le conoce como trend line, chicos? Porque se va formando eso. Se va formando prácticamente una línea o lo que ustedes y la mayoría conocen como un canal. ¿Listo? Hay metodologías, chicos, que operan esos canales, que cogen y operan y dicen, ah, no, aquí ya tocó. Entonces el próximo movimiento va a ser aquí arriba y aquí voy a meter venta. No, chicos, eso no sirve. ¿Por qué? Porque ahí se está formando liquidez y en algún momento ese canal va a ser roto, que es cuando el precio va a tomar la liquidez, ya sea de la parte baja o de la parte de arriba, dependiendo de donde se esté formando la trendline. ¿Cómo se va entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Listo, perfecto. Seguimos. Entonces, cuando se crea esta trendline, chicos, esta liquidez es lo que el precio suele hacer. El precio lo que suele hacer es dejar una zona o un orden block por debajo de esto que no ha tomado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros creemos? De que como el precio está respetando este canal, va a volver a respetarlo aquí, ¿cierto? Va a volver nuevamente a reaccionar aquí e irnos ahí. Pero el precio no va a hacer eso, chicos. ¿Por qué? Porque el precio le interesa tomar a todas las personas que están aquí esperando entradas en esos puntos. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Lo que va a hacer es tomar toda esta trendline, toda esta liquidez, buscar una zona que no esté mitigada, un orden block o una zona interesante, y ahí sí, dar el movimiento. ¿Se han encontrado con este panorama en su día a día viendo gráfica, chicos? ¿Se han encontrado con ese panorama? Sí, ¿verdad? Listo, entonces, quiero preguntarles primero, ¿qué tan claro quedó esto? Así pasamos a la práctica. ¿Qué tan claro quedó esa teoría? Así pasamos a la práctica. Listo, excelente. Por ahí me dicen que quedó súper claro. Excelente, chicos. Entonces, vamos a la práctica. ¿Ok? Ahí están nuevamente escribiendo. Yo lo vi nada más en el asiático donde hace consolidación.
Sí, siempre que ustedes vean que se forma prácticamente como un canal, eso es liquidez, ya sea canal en rango o canal así con estructura. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de canales. Por ejemplo, tenemos este canal, que es el que les estoy mostrando, que prácticamente va rompiendo estructura, que va haciendo estructura, que va haciendo estructura y va creando como que un canal, ¿cierto? Ahí. Tenemos el mismo, pero bajista. Tenemos el mismo, pero bajista. Va haciendo exactamente lo mismo, pero bajista, ¿cierto? Luego también tenemos lo que sería la parte de rangos. Es prácticamente cuando se consolida el precio, que se mantiene ahí, se mantiene ahí. Eso es lo que podemos identificar en el mercado, ¿listo? ¿Lo han visto o no lo han visto, chicos? O por ahí están ya contestando. Claro que sí, sí, sí. Listo, excelente. Bueno, entonces, sin más, chicos, para poder avanzar, vamos a ir a la parte práctica. Vamos a borrar todo esto. Bueno, vamos a buscar un ejemplo de esto que yo le llamo Trendline. ¿Listo? Ya tengo un ejemplo súper claro que veo que se dio precisamente el día de hoy en EURUSD. ¿Ya lo identificaron? ¿Ya lo identificaron, chicos? ¿Ya identificaron esta Trendline que se dio precisamente hoy en EURUSD? Chicos, ¿ya lo identificaron? Sí, listo, excelente. Bueno, les voy a ayudar. Miren, voy a marcar, miren. Miren acá, más específicamente aquí. Miren todo lo que se está formando. ¿Sí ven? Se está formando pura liquidez de Trendline. Se dieron cuenta de que aquí reaccionó, miren. Aquí reaccionó, pero nunca hubo toma de esa zona. Lo mismo aquí. Aquí reaccionó, pero nunca hubo toma de esta última zona. Aquí lo mismo, aquí estuvo haciendo reacciones, miren. Formándome, ¿qué? Formándome esa trendline, esa liquidez prácticamente en tendencia. Liquidez, 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 que no ha sido tomada por nada. Aquí también, eso también es liquidez, miren, no ha sido tomada por nada. ¿Se dan cuenta? Una trendline, una liquidez que no ha sido tomada. ¿Qué hace el precio después? El precio ubica una zona en la parte baja, o hasta a veces simplemente no necesita una zona, a veces simplemente para sacar liquidez de acá, para sacar operaciones, simplemente reacciona. ¿Qué hace el precio? ¿Qué hace eso? Nosotros esperamos una entrada aquí, ¿cierto? Porque hay orden, porque hay liquidez previa, entre comillas, porque tenemos liquidez previa que entre comillas, ¿cierto? ¿Qué hace el precio? Nos da una inducción, miren, una reacción pequeña y luego nos sacan stop loss, ¿cierto? ¿Les ha pasado este escenario, chicos? ¿Les ha pasado exactamente esto? Que simula la reacción y luego, hola CL. Sí, exactamente. Entonces, una manipulación. No, chicos, no es manipulación. No es manipulación. Es simplemente liquidez. Es simplemente liquidez. ¿Cuál liquidez es? La liquidez de los trendline. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar ese tipo de liquidez porque quiero que no les vuelva a pasar este mismo escenario. Vamos a identificar juntos, ¿listo? Déjenme identifico y les muestro dónde hay liquidez de ese tipo. En un momento, estoy revisando, ya la encontré. Esta liquidez se forma muchísimo, chicos. Miren, por ejemplo aquí. Aquí teníamos puntos desiguales, ¿cierto? Teníamos que el precio había hecho un barrido de liquidez, había tomado liquidez anterior, un alto anterior. Aquí lo mismo, esta mecha tomó puntos de liquidez de altos anteriores, mire. Pero aquí, ¿qué pasó?
Aquí nunca fue tomada esa liquidez, mire. Formó tremenda trendline. Aquí se formó otra trendline, mire. ¿Se dan cuenta? Ningún bajo toma el bajo anterior. Este es el último bajo y teníamos que este bajo fuera a tomarlo. Pero ¿qué hizo? No lo hizo, ¿cierto? Se mantuvo ahí creándome otra trendline. Este bajo de acá tampoco me tomó el anterior. Más liquidez. Este bajo de acá tampoco. Aquí este bajo tomó este, pero ¿qué pasó? No me tomó el de más abajo, no me tomó los siguientes. Entonces, eso igualmente se creó liquidez, más liquidez. Luego también viene esto, no me tomó este. O sea, se formó muchísima liquidez, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la liquidez que se forma, chicos? Bajo más altos, exactamente. Se está formando prácticamente una estructura. Está formando la estructura, pero quiero que observen algo. Esto sería válido lo que están diciendo de bajos más bajos, perdón, bajos más altos y altos más bajos, pero quiero que observen tanto los bajos como los altos. Les pregunto, ¿este es el último, este es el primer bajo y este es el último o el primer alto? Les pregunto ahora. Tenemos la regla de alto más alto, cumple las reglas como la estructura lo dice. Recuerden, en una estructura en este caso, supongamos que es alcista, la regla nos dice de que los bajos deben ser más altos que los anteriores y que los altos deben ser más altos que los anteriores. ¿Aquí cumple eso? ¿Lo cumple, chicos? Exactamente, no lo cumple, chicos. Al no cumplirla, ¿qué se empieza a formar? Se empieza a formar liquidez. Pura, pura, pura liquidez. ¿Se dan cuenta? No la cumple. Exactamente, chicos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer en este caso, chicos, para meter operativas aprovechando esta liquidez? Lo primero que ustedes van a hacer es identificar la mayor concentración de liquidez o la mayor concentración de trendline. ¿Listo? En este caso, ¿dónde está la mayor concentración de trendline? Nos damos cuenta que está en la parte baja, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí, en la parte alta, no tenemos esa concentración. Aquí tenemos, por ejemplo, les voy a explicar el contexto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos primero que tenemos aquí este punto de liquidez. Aquí a lo mejor se estaba formando uno. Pero ¿qué pasó? Esta vela barrió toda esta liquidez que había acá, ¿cierto? Colocándome este punto como un punto que barrió liquidez. Un punto fuerte, por así decirlo. Luego que teníamos acá también. Teníamos más liquidez. Estaba formando otra trendline. ¿Y qué hizo esta mecha? Barrió toda esa liquidez que se estaba formando, ¿cierto? Miren, barrió todo eso. Colocándome aquí, miren, voy a colocarle zoom, colocándome aquí que un escenario para una posible venta. Hubo un barrido de liquidez de toda esta zona, me dejó a su vez un orden block y la pregunta del millón, ¿hacia dónde se va a ir? O sea, ya tomó la liquidez que estaba arriba. ¿A dónde se está acumulando la otra liquidez que no se había tomado? Está acumulando aquí y en todos esos puntos. Esta liquidez no ha sido tomada, entonces la dirección más próxima, ¿hacia dónde es? Hacia abajo, chicos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la liquidez está en la parte baja. El precio quiere, necesita tomar esa liquidez para continuar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer acá? Lo que van a hacer ustedes acá es aprovechar confirmaciones e irse en ventas hacia los puntos de acumulación de liquidez. Exactamente, ventas. ¿Se dan cuenta? Ahora les hago una pregunta. Ya con este contexto, ya con este contexto, ya ustedes saben la próxima vez qué deben de identificar. Deben de identificar en dónde no se ha tomado liquidez, en dónde hay liquidez acumulada. Si ven esa liquidez acumulada, de una vez ponen su objetivo hacia esa liquidez. Entonces, como en este caso buscamos una zona de venta, una confirmación, no sé, confirmación por estructura o confirmación por divergencia, como sea, y nos vamos con un TP hacia estos puntos. ¿Hacia qué punto? ¿Hacia qué punto ustedes irían, chicos? ¿Hacia qué bajo ustedes colocarían el TP? Les voy a colocar punto 1, punto 2, punto 3. ¿Hacia qué punto ustedes colocarían su TP según la liquidez acumulada que hay? O según lo que debe hacer el precio.
Listo. Punto uno. Los que dicen punto uno, ¿por qué? ¿Por qué colocarían el TP ahí? ¿Por qué colocarían el TP en el punto uno, chicos? Exactamente. Porque el precio necesita tomar toda esa acumulación, toda esa trendline. Exactamente, chicos, excelente. ¿Qué hizo el precio? Buscamos acá nuestra operativa en venta. Mira, aquí hubo otro barrido. Mire, chicos, es muy importante que ustedes estén atentos a los barridos de liquidez. Mire, mire. Aquí, ¿qué se estaba formando? ¿Qué se estaba formando aquí, chicos? Liquidez, ¿cierto? Ahí se estaba formando liquidez. ¿Y qué hizo esta vela? ¿Qué hizo esta mecha? Barrió toda esa liquidez, ¿cierto? Por lo tanto, esta zona se convirtió en una zona buena para meter operativas, ¿sí o no? Esta zona de acá, chicos, se convierte en una zona ideal para meter operativas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque fue una zona que barrió liquidez, por lo tanto no hay posibilidades, o bueno, hay menos posibilidades de que el precio rompa esa zona, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, buscamos, por ejemplo, por orden block, vamos a bajar a 30 minutos. Mira, aquí ¿qué tenemos? Mira, tenemos algo muy bonito, tenemos order flow dentro de esto. Mira, tenemos este orden block, tenemos que hizo imbalance, luego se devolvió y que hizo este punto. Me tocó el orden block original o el primero, creándome otro, ¿cierto? Creándome otro orden block, que sería esta nueva zona. Las órdenes de este primer orden block pasaron a este segundo. ¿Y en dónde reaccionó el precio? En este segundo, ¿cierto? Pregunta, esto que voy a marcar de azul, esperen que no puedo, no sé cómo cambiar el color, creo que es acá, esperen chicos, bueno, lo voy a marcar con el pincel. Eso de aquí, que marqué de negro, voy a marcarlo de azul, ahí. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? Según la primera liquidez que yo les expliqué. ¿Qué tipo de liquidez es esta? Lo que está marcado de azul. Recuerden el patrón que yo les enseñé para identificar los altos y los bajos, chicos. ¿Ninguno, chicos? Listo, les explico. Eso, chicos, es liquidez de un alto. Recuerden el patrón de tres velas que yo les enseñé para identificar los altos. ¿Qué tenemos? Vean el contexto. Quiero que ustedes observen el contexto. Quiero que ustedes observen el contexto porque el contexto de mercado es lo que ustedes van a poder entender o lo que les va a dar las entradas. Teníamos un primer orden block, que es este, que fue prácticamente el que hizo barrido de toda esa liquidez. Fue prácticamente el que hizo barrido de toda esa liquidez, ¿cierto? Barrió, ¿cierto? Me hizo barrido. Tenemos el primer orden block. Luego el precio que hizo me formó un imbalance, retrocedió. ¿Y qué hizo esta vela? ¿Qué hizo esta vela? ¿Tocó o no tocó el orden block original, chicos? ¿Tocó o no tocó? Tocó, exactamente. Tocó. Entonces, las órdenes de este punto pasaron ¿a dónde? Pasaron a esta segunda vela, según la ley del order flow. Recuerden, clase de estructura con la crash de Eileen. Ley de order flow. Formándose un nuevo punto de entrada. Yo expandía esto y aparte, ¿qué me dejó? Aparte, se formó liquidez previa. Mire, el precio vino, intentó tocar la zona y no lo hizo, sino que nuevamente se devolvió, creándome liquidez de un alto, liquidez previa a la zona. Más confirmaciones para tener seguridad. Aquí, ¿qué tenías que esperar? Tenía que esperar alguna confirmación, ya sea de estructura o ya sea de divergencia, cualquiera servía. ¿Qué hacíamos?
¿Qué hubiera hecho yo? Programar aquí mi entrada, TL por encima de la zona, colocar mi TP hasta dónde, hasta el punto bajo, ¿cierto? Colocar mi TP hasta el punto bajo, y ahí se hubiera dado mi entrada, chicos. Vamos a pasar a una hora porque si no, se nos quedamos mucho tiempo acá. Pero una hora, ahora sí. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante ver todo el contexto de la estructura? ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso es importante, chicos, tener en cuenta el contexto de la liquidez. No solamente ver la estructura también es importante, pero hay que ver qué estructura barrió liquidez, qué estructura barrió liquidez para que se vuelva nuestra zona con mayor posibilidad para ingresar en una operativa. ¿Listo? Porque si ustedes ven, por ejemplo aquí, voy a hacer un ejemplo aquí. Aquí teníamos una zona, la cual fue respetada por este punto, ¿cierto? Aquí lo mismo, una zona que fue respetada. Lo que la mayoría hubiera hecho era como yo prácticamente todo este patrón de order flow. Digo, ah, no, aquí se está respetando, aquí hay una zona de compra, un order block. No sé, bajamos a 30 minutos. Vamos a bajar a 30 minutos a ver qué vemos. 15. Bueno, aquí teníamos un order block. Lo que la mayoría hubiera hecho aquí hubiera sido ingresar, ¿cierto? ¿Ingresar en qué? Ingresar en una compra. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el order flow, porque veían esa estructura buena para compras con liquidez previa, pero no tuvieron en cuenta el contexto mayor. ¿Cuál era el contexto mayor? La acumulación de liquidez que estaba haciendo. De que arriba sí se estaba tomando la liquidez efectivamente, se estaban provocando barridos de liquidez, miren, barridos de liquidez, y que abajo no se estaba produciendo eso. Por lo tanto, la dirección más favorable para una operativa era una venta. ¿Se dan cuenta, chicos, lo que hace? ¿Se dan cuenta la diferencia que hace tener un contexto de liquidez y no tener un contexto de solamente estructura? Bueno, por ahí están muy buen detalle. Mira la liquidez arriba abajo. La liquidez de la zona cuando llega a la zona de entrada se toma el inicio de la vela o chicos, no se fijen en velas, mechas, fíjense en confirmaciones, fíjense en lo que le muestra la estructura. Por ejemplo, les voy a colocar el ejemplo que de acá. Voy a colocar ese ejemplo. Aquí, esta zona me provocó un barrido de liquidez, ¿cierto? Barrió toda esa liquidez en la parte alta. ¿Ustedes qué hubieran tomado aquí? ¿El cuerpo o la mecha? ¿O hubieran hecho lo que muchos hacen? Toman la mitad. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sinceramente, ¿qué hubieran hecho ustedes acá en este caso? ¿Qué hubieran tomado? Mecha, cuerpo, cuerpo. Por ahí dicen algunos, mecha, listo. Pero yo les doy un tip o una pepita de oro, chicos. Jueguen con las temporalidades. Jueguen con las temporalidades. Bajen a 30 minutos y observen el panorama. En 30 minutos yo ya tengo otro panorama. ¿Qué panorama tengo? Tengo el que tenía mi vela original, la que barrió la liquidez y el orden block original, y que luego este orden block creó un imbalance, y luego el imbalance un retroceso pequeño. Este retroceso me tocó la zona o me tocó el orden block original, ¿cierto? Tomándome las órdenes de este punto. ¿Listo? Y luego aquí, ¿qué pasó? Esta misma velita
que me creó esto, o sea, que me tocó esta vela, el orden original, me creó un imbalance, dándome a mí claridad de que, hey, me estoy volviendo un orden o me estoy volviendo el nuevo orden, ¿cierto? ¿Y dónde reaccionó? Reaccionó acá, chicos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, si no tienen claridad en 30 minutos, bajen a 15. Es tal de que en 15 no se vea, de que en 30 no se vea, perdón. Aquí ya ven otro contexto. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que el contexto no está tan claro. ¿En dónde estaba súper claro? En 30 minutos. En 30 minutos está súper claro que el precio vino, tomó órdenes de acá y aquí dejó liquidez previa, me dejó un orden block con imbalance que no ha sido balanceado, con liquidez previa que necesita ir a tomar. ¿Se dan cuenta? Chicos, estos mechazos, o sea, no se fijen porque yo sé que ustedes están acostumbrados a la metodología de las mechas. No se fijen tanto en mechas, fíjense en quién produce el imbalance. Y recuerden la ley de Ordeflow. Recuerden la ley de Ordeflow que nos dice que si tenemos, ya les muestro, que si tenemos un orden block que nos crea un imbalance y luego el precio viene a ese orden block y lo toma, las órdenes que estaban aquí inicialmente van a pasar al nuevo punto, o sea, al nuevo orden block que me va a crear un nuevo imbalance. Alexander, ¿yo cómo identifico que realmente las órdenes pasaron a ese nuevo punto? Porque les va a crear un imbalance, chicos. Siempre cuando les vaya a crear un imbalance es porque hubo entrada de órdenes. ¿Y qué hizo aquí? Teníamos aquí el orden block. Imbalance. O sea, este imbalance quiere decir que hubo entrada de dinero, ¿cierto? Luego aquí, ¿qué hizo esta vela? Se devolvió, tomó las órdenes de aquí y imbalance. Diciéndonos, aquí tengo dinero que quieren ir a tomar. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, chicos, no les voy a hablar más del tema porque eso es tema de estructura y eso es la otra compañera, ¿listo? Pero igualmente para que tengan el contexto, claro, y jueguen con las temporalidades. La clase como tal, ya acabó la clase, ya acabó la hora de la clase, así que por acá, pues quedaríamos con el tema hoy, pero sin antes no darle unos tips, chicos, sin antes no darle unas pepitas de oro que le van a servir muchísimo. La primera, como ya saben, es siempre fíjense en dónde se está acumulando el mayor porcentaje de liquidez y fíjense dónde se están tomando liquidez. ¿Se dan cuenta que en este caso estaban tomando la parte de arriba? Miren, mientras que en la parte de abajo no estaban tomando, ¿cierto? Se estaba formando, más no se estaba tomando. Y lo mismo, fíjense en qué está haciendo la estructura, ya sea en 1 hora, 4 horas, en el mejor panorama que ustedes puedan identificar. Así ustedes tienen un contexto claro de dónde es el mejor punto de entrada y no se quedan fuera de la operativa. ¿Listo, chicos? ¿Claro esa parte? Así que bueno, chicos, por hoy sería todo. Nos veríamos nuevamente en la próxima clase. La próxima clase, que es el martes que viene, voy a explicar un tema súper importante ligado a las noticias fundamentales y la liquidez. Así que no se la pierdan porque va a estar súper buena. ¿Listo? Así que bueno, chicos, por hoy sería todo. Recuerden que, bueno, estuvieron con Alexander Camacho. Fue un gusto acá estar con ustedes, chicos. Hasta luego. Abrazo.